A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Bien, muy buenos días, hermanos. Qué gozo es estar aquí en esta fría mañana. Pero qué mejor que sentir el calor de los hermanos en la fe. Hace mucho tiempo, cuando era joven todavía, fuimos con un amigo a una tienda de instrumentos musicales. Nos habían comentado de que había una gran variedad de instrumentos que eran muy buenos y que realmente nos iba a encantar ese lugar. Entonces entramos al salón y la verdad, pues no nos asombró tanto y esto estaban hablando, o sea, bueno. Y lo que había sucedido es que llegamos cuando acababa de abrir la tienda. Después se acercó uno de los vendedores y nos dijo, mira, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que les interesa? Y les dijimos, queremos ver algunas guitarras o algún bajo. Ah, bien, pasen por aquí. Y nos llevó a una puerta y estaba todo oscuro. Y cuando entramos, encendió la luz. Y nuestra reacción fue, wow. Era cierto todo lo que nos habían dicho. Habían tantos instrumentos musicales y nosotros asombrados de ver tanto. Lástima, no había muchos fondos en la billetera ni en el banco, pero ver todo eso realmente nos llamó muchísimo la atención. Y si no hubiese encendido la luz el vendedor, jamás nos hubiéramos dado cuenta que habían toda esa gran variedad de instrumentos. Si no hubiera iluminado ese salón, no hubiéramos podido ver todo lo que había ahí disponible. ¿Hay algo que ilumine de la misma forma al creyente? ¿Existe algo que nos mostrará a los cristianos algo maravilloso? Busquemos en nuestras Biblias, en nuestros dispositivos electrónicos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el pasaje que estudiaremos encontramos que sí, hay algo que nos puede iluminar y nos puede mostrar algo asombroso, algo maravilloso. Efesios capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos 15 al 23. Y realmente es algo maravilloso lo que nos va a mostrar. La semana pasada, como ustedes recordarán, iniciamos nuestro estudio de la epístola de los Efesios. Y estudiamos los primeros 14 versículos de Efesios 1, donde Pablo nos recuerda nuestra meta y nuestra razón de ser. Después de haber expuesto sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, encontramos que la constante es que debemos darle gloria a Dios. La gloria es de Dios. Y es interesante que en el original, los versículos 15 al 23 que estudiaremos esta mañana, se trata de una sola oración. Una oración en el sentido gramatical, pero también en el sentido espiritual. Antes de entrar a estudiar esta oración de Pablo, oremos nosotros para pedir que sea Dios quien guíe este momento donde estudiaremos su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias que podemos estar aquí juntos, adorándote, alabándote, agradeciéndote por quién eres, reconociendo que eres poderoso, que ese Yahweh del Antiguo Testamento continúa gobernando sobre todo el día de hoy. Y pues Padre bendito, a nosotros acercarnos a tu palabra, a tu revelación para con nosotros. Te rogamos que nos guíes. Bendice este tiempo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos leyendo los versículos 15 y 16 de Efesios 1. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos,
no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Como era costumbre de Pablo, lo primero que hace es felicitar a sus lectores por lo que están haciendo bien. Como podemos observar en el versículo 15, Pablo menciona la fe y el amor de los efesios. El apóstol posiblemente había sido testigo de esa fe y de ese amor que tenían los unos por los otros hacía unos 5 o 6 años, cuando Pablo estuvo ahí en Éfeso. Pero evidentemente ahora había recibido noticias y reportes que ese amor y que esa fe era algo por lo que los efesios eran conocidos, lo practicaban, lo vivían. Como mencionaba David la semana pasada, esta carta a los efesios iba dirigida también a otras iglesias que estaban alrededor de Éfeso. Por cómo está escrito en el original, pareciera que esta felicitación por el amor y la fe de ellos también está dirigido a esas otras iglesias. Pero observemos bien la razón del gozo de Pablo: la fe y el amor de los efesios. Fe es la expresión de la confianza que tiene el creyente en Dios. Es nuestra relación vertical, hacia arriba. Por eso Pablo menciona la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. Ahora, amor es la evidencia para con otros que conocemos a Dios a través de cómo los tratamos, las cosas que decimos. Es nuestra relación horizontal. Por eso Pablo menciona su amor por todos los santos. El creyente que está creciendo espiritualmente lo va a evidenciar en su relación vertical y en sus relaciones horizontales. Su crecimiento espiritual será evidenciado por su fe en Dios y su amor hacia los demás. Esto era claro y visible en los efesios y debería ser de la misma forma claro y visible en todos nosotros. Nosotros deberíamos ser conocidos también por nuestra fe en Dios, por nuestro amor hacia los demás. Como vemos en el versículo 16, esto causa que Pablo sienta agradecimiento a Dios. Los efesios están haciendo esto bien. Y es un agradecimiento que se hace evidente porque los efesios estaban siempre presentes en las oraciones de Pablo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo somos conocidos nosotros? Los efesios eran conocidos por su fe y por su amor. Ahora, no pensemos tanto a nivel colectivo. Pensemos a nivel individual. ¿Cómo soy conocido yo? ¿Cómo me conoce mi familia? ¿Cómo me conocen en mi trabajo? Ay, ahí viene el mentiroso aquel. Ahí viene la chismosa aquella. ¿Cómo nos conocen nuestros trabajadores si hay gente abajo de nosotros? Ay, fíjense que solo injusticias es. ¿Cómo nos conocen en la universidad? Ah, ya viene el chivero. ¿Cómo nos conocen en el colegio? Ah, es que ese solo haciendo bullying se la pasa. ¿Cómo nos conocen nuestros amigos? Ah, es que sé los chistes que cuenta. Qué mejor que nos dijeran, ay, viene ese que solo hablando de Dios y de su fe. Eso sí sería bonito, que nos aleguen todo lo que quieran por eso. O ahí viene ese que muestra amor para con todos los demás. Debemos procurar dar buen testimonio para que seamos conocidos por nuestro testimonio, por nuestra fe, por nuestro amor.
A continuación de los versículos 17 al 21, Pablo les indica que está orando por ellos, por los efesios, y les explica qué es lo que pide. Leamos versículos 17 al 21. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 17 podemos observar que Pablo regresa al concepto de Dios como el Padre del Señor Jesucristo, algo que ya habíamos visto en el versículo 3 de Efesios 1. Y si recordamos, fue el propio Señor Jesús quien reconoció y reveló a Dios como Padre. Es a ese mismo Padre de gloria a quien Pablo pide que le dé espíritu de sabiduría y de revelación a los efesios. Como vemos en el versículo 13, los efesios ya habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu Santo quien ministra en todo creyente, quien ministra en nosotros y nos confiere esa sabiduría, esa revelación que pide Pablo. La sabiduría le permite al cristiano percibir de una mejor forma la realidad y actuar de una forma que le agrada a Dios. La revelación es el descubrimiento de Dios y de su voluntad. Entonces, como nos dice el mismo versículo 17, lo que está pidiendo Pablo en su oración, en esencia, al rogar por sabiduría y revelación para los efesios, es un mejor conocimiento de Dios. Este conocimiento no solo se refiere a un saber abstracto de Dios, que se queda solamente en un plano intelectual. Se refiere más a un conocimiento completo, experiencial, basado en la experiencia, que permite que sea Dios quien guíe e inunde al creyente en cada aspecto de su vida. Lo que desea Pablo, y recordemos que lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo que podemos afirmar que ese es el deseo de Dios mismo, es que los efesios y que todo creyente, incluyéndonos a nosotros, conozcamos cada vez más íntimamente al Padre Celestial. Quiere que, como nos menciona Juan 15:14, seamos amigos de Dios. Cuando uno es amigo de alguien, es porque lo conocemos. Hemos pasado tiempo con él. Sabemos qué le gusta, qué no le gusta, a qué equipo de fútbol le va. Todos sabemos quién va a ganar hoy. Una de las mejores formas de describir la vida cristiana, o lo que debería ser la vida cristiana, es conocer más, conocer mejor a Dios. Todos los días, durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, debemos procurar conocer mejor a Dios. Si nosotros no hablamos con nuestro amigo, no pasamos tiempo con él, la amistad tiende a diluirse, a empequeñecerse. Una amistad que no es regada constantemente no va a crecer, no va a florecer. Pues eso es precisamente lo que nos puede suceder con Dios si no alimentamos nuestra relación con Él, si no oramos, si no leemos su palabra, si no venimos a estar aquí en comunidad, a alabar juntos, no estaremos cerca de Él, no le vamos a conocer.
no le vamos a obedecer. Pero si alimentamos nuestra relación y nos acercamos a Dios, lo vamos a conocer más. Entonces, no nos queda otra de que preguntarnos, ¿estamos buscando realmente a Dios? ¿Estamos pasando tiempo leyendo su palabra para descubrir quién es Él, quiénes somos nosotros, qué quiere Dios de nosotros? ¿Estamos pasando tiempo en oración, buscando sabiduría de parte de Él? Y no solo pidiendo, alabándole y dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Estamos buscando poner en práctica nuestros dones espirituales para hacer de bendición a otros y recibir bendición de otros también, y así conocer más al Señor. En esta misma línea de sabiduría y revelación para conocer más a Dios, continúa el versículo 18. El conocimiento de Dios será alcanzado si Él ilumina los ojos de nuestro corazón. El corazón en el contexto de la Biblia es todo lo interno del ser humano, su mente, sus emociones, sus anhelos. Esta frase, los ojos de su corazón, hacen referencia a lo más interno del creyente, a lo más interno que tenemos nosotros. Y entonces, no se refiere a solo un conocimiento intelectual, sino a una comprensión, a un conocimiento de Dios desde lo más interno. Esta es la petición de Pablo. Esta es su oración, en esencia, que encontramos en estos versículos. Que seamos iluminados para que comprendamos a Dios y le conozcamos. De la misma forma que cuando con mi amigo entramos a esa tienda de instrumentos y se encendió una luz y podemos ver todo lo que había ahí adentro, Dios puede iluminar nuestra vida, los ojos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo conozcamos más, para que lo comprendamos mejor. Dios nos lo puede dar si lo pedimos. Ahora, Pablo da 3 razones por las cuales él desea que los efesios y todo creyente comprendamos quién es Dios. La primera razón la encontramos ahí mismo en el versículo 18. Dice, que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Esta esperanza no es más que el futuro glorioso que nos espera cuando estemos en la presencia de Dios, por la salvación y vida eterna que nos ha dado. Ahora, yo no sé si a ustedes les sucede. A mí me sucede frecuentemente. A veces cuando estoy oyendo un canto, estoy orando, me imagino lo que sería estar frente al trono del Padre Celestial, estar contemplando al Señor Jesús. Me imagino estar en la presencia de Dios. Y eso a mí me emociona, me llena de gozo, me da paz. Anhelo tanto estar ahí. ¿Cómo no nos va a dar esperanza el hecho que un día estaremos en la presencia de Dios, en un lugar donde hay absoluta paz? Ya no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay nada. ¿Cómo no tener esperanza en ese llamamiento del que menciona Pablo? ¿Cómo no tener esperanza en ese glorioso futuro? El mismo versículo 18 nos da la segunda razón. Que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia de Dios en los santos se refiere a todos los creyentes, a ti y a mí. Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de su propio Hijo. Ahora, por lo general, cuando se habla de herencia
en términos espirituales, nosotros pensamos o tendemos a pensar solo en la herencia que nosotros recibiremos, que es una realidad y de la cual habla el versículo 14 de Efesios 1. Pero Pablo quería que los efesios entendieran, que todos nosotros también entendiéramos que somos preciados para Dios, que Él nos considera su herencia y que vamos a estar un día también con Él por la eternidad. ¿Se recuerdan cómo oraba el Señor Jesús? A estos que me has dado quiero que estén conmigo. Nosotros somos herencia del Señor Jesús. Qué increíble eso, ¿no? La tercera razón se encuentra a partir del versículo 19. Que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. El poder de Dios y la grandeza del poder de Dios impacta al cristiano en su diario vivir. Poder se refiere a una fuerza espiritual, dinámica, viva. En otros idiomas, cuando se habla de poder, uno inmediatamente lo relaciona con la electricidad. Es algo que explota, ilumina. Este poder, esta fuerza espiritual dinámica, viva, como dice este versículo 19, es para con nosotros los que creemos. Pero observemos bien, ¿de qué poder es al que se refiere Pablo? Leamos nuevamente los versículos 20 y 21. Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios del que habla Pablo es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene el poder para regresar de la muerte? Si la muerte es definitiva, es irreparable. Hace un tiempo escuché una entrevista con un deportista famoso y él decía que a él no le preocupaba lo que viniera, porque todo tiene solución en la vida, excepto una cosa: la muerte. Pero ¿saben qué? El gran poder de Dios aún soluciona la muerte. Cristo resucitó. Ese mismo poder colocó a Cristo en un lugar de preeminencia absoluta por encima de todo y de todos, en el siglo presente y venidero, en el presente y en el futuro. Es un poder incalculable, es un poder indescriptible, es un poder incomprensible para nuestra mente humana. Pero ese poder es real porque levantó a Cristo de entre los muertos y lo colocó en un lugar de preeminencia. ¿Creen ustedes en ese poder de Dios? Amén, más o menos. Ese mismo poder continúa manifestándose en Cristo, como lo mencionan los versículos 22 y 23. Leámoslos. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El poder de Dios hizo que todo se sometiera a Cristo. Como encontramos en Filipenses 2, Dios lo exaltó hasta lo sumo. La razón por la que Cristo fue elevado a lo más alto fue por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero su recompensa no solo fue la resurrección poderosa, sino que toda, absolutamente toda la creación fue sometida a Él.
Esto incluye también que Cristo fue colocado como cabeza de la iglesia. Cristo fundó la iglesia con su obra en la cruz, pero ahora es su cabeza y gobierna sobre la misma. No gobierna un pastor, no gobierna un líder, no gobierna un consejo de ancianos. Cristo es quien gobierna en la iglesia. Cristo es quien gobierna en Centro Bíblico El Camino. Y como podemos observar en el versículo 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es Cristo y el Espíritu Santo quien la llena con múltiples bendiciones. El gran poder de Dios es lo que hace todo esto posible. Pero mis hermanos, no olvidemos ese gran poder de Dios está presente en nosotros, como nos indica el versículo 19. Es algo real en la vida del creyente. Es algo que actúa en su vida constantemente. ¿Cómo? ¿Cómo actúa el poder de Dios en la vida del creyente? Yo estoy seguro que si preguntara a cada uno de nosotros si ha visto el poder de Dios en su vida, más de algún testimonio podrían dar. Podríamos dar testimonios de cómo Dios poderosa, milagrosamente proveyó. Yo puedo dar testimonio de la provisión de Dios. Podríamos dar testimonios de salud, de cómo Dios en medio de la enfermedad mostró su poder. Podríamos hablar o dar testimonios de cómo Dios nos ha cuidado en medio de situaciones difíciles, complicadas, de peligro, y cómo Dios ha obrado con poder en medio de esas situaciones, en medio de esas pruebas que parecían no tener salida. Podríamos dar testimonio de cómo Dios ha sido consuelo en medio del dolor, de la pérdida de un ser querido. Yo puedo dar testimonio de eso también. Podemos dar testimonio, mis hermanos, del poder de Dios. El creyente puede dar fe que Dios es real, porque su poder se ha manifestado en su vida. Pero mis hermanos, les ruego que presten atención a lo que voy a decir a continuación. El poder de Dios y su efecto en la vida del creyente no se limita a cuando Él ha provisto poderosamente, cuando Él ha estado en medio de salud, de la enfermedad y nos ha dado salud, cuando nos ha cuidado, cuando nos ha consolado, cuando nos ha protegido. Escuchen lo que dice 2 Pedro 1:3. Leo la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder. Inicio otra vez. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. El poder de Dios que está disponible para nosotros y que hemos visto, que hemos experimentado, del cual podemos dar testimonio, nos debe llevar a tener vidas de rectitud, vidas de santidad, vidas que agradan al Señor. El poder de Dios no solo es para beneficio en nuestra vida. El poder de Dios es para transformar nuestras vidas. Hay un pecado en tu vida del cual no te podés desprender. Está ahí constantemente. El poder de Dios te puede sacar de ese pecado. Hay un vicio del cual no te podés desprender.
el poder de Dios te puede ayudar a dejar ese vicio. Hay una mala actitud que repetís una y otra vez. Hay algo que sabes que no le agrada a Dios. Lo seguís haciendo y sentís que no podés salir de eso. No puedo dejar de hacer esto. Con el poder de Dios se puede. Como dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El poder de Dios nos puede llevar a conocerlo más, a comprenderlo más y a obedecerlo. ¿Se recuerdan cuando hice referencia a que podemos ser amigos de Dios? En Juan 15, el Señor Jesús dijo: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. El poder de Dios nos puede llevar a ser amigos de Dios y obedecerle. Los ojos de nuestro corazón deben ser iluminados para ver el poder de Dios. Dios mismo lo puede hacer en nuestras vidas. No solo para las bendiciones que podemos recibir de Dios en esta vida, conforme a nuestras necesidades o gustos o anhelos. Y no me malinterpreten, mis hermanos, no está mal querer que Dios nos provea, que Dios nos sane, que Dios nos cuide, que Dios nos dé consuelo. No está mal, Dios nos da eso. Pero el poder de Dios es mucho más que eso. Nos debe llevar a vidas de santidad, a vidas agradables a Él. Y nos lleva a enfocarnos en mucho más que solamente esta vida. Nos conduce a pensar en nuestra salvación, en la vida eterna que tenemos cuando estemos en la presencia del Señor. Nuestra oración debe ser la misma que la de Pablo para nuestras vidas. Que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para ver su poder. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que lo colocó en un lugar de preeminencia sobre toda la creación. Ese poder que salva al pecador, que se muestra en nuestras vidas. Ese poder que nos puede transformar y que nos puede llevar a tener vidas de obediencia, de santidad, de fe, de amor, vidas de un conocimiento más grande en Dios. Queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, mis hermanos. ¿Querés? ¿Quiere usted? ¿Querés vos experimentar el poder de Dios en tu vida? Pidámoselo, busquémoslo y obedezcámosle. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios, pidiendo eso precisamente. Que Dios nos ayude a buscarle y a conocerle más. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad, encontramos revelación. Gracias, Padre bendito, porque ahí encontramos que tú eres un Dios poderoso, que ese poder está presente en nuestras vidas, que ese poder puede transformar nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido experimentar tu poder en nuestras vidas. Lo hemos visto en forma de milagros, de provisión, de cuidado. ¿Cómo negar que tú eres real? ¿Cómo negar tu poder? Si lo hemos visto, lo hemos experimentado. Pero Padre bendito,
como acabamos de estudiar en tu palabra. Abre los ojos de nuestro corazón para verte todos los días, para verte que tú estás presente cada momento en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver que nuestra vida existe solo por tu poder y por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender completamente tu poder, ese poder que nos trae esperanza, porque es un poder que venció la muerte, es un poder que colocó a Cristo en un lugar de preeminencia. Ese mismo poder está disponible para nosotros si tan solo creyéramos. Ayúdanos a creer, ayúdanos a comprenderte, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a mostrar fe, a mostrar amor. Ayúdanos a permitir que tu poder nos cambie. Ayúdanos a desprendernos de esas cosas que no te agradan a ti, Señor, y que hacemos una y otra vez. Que tu poder sea lo que nos transforme, Padre bendito. Confiamos en ti, porque tú eres un Dios poderoso, que nunca fallará. Eres omnipotente, todo lo puedes. Tú eres grande, oh nuestro Dios. Triunfaste, venciste a la muerte, estás vivo, eres poderoso. En Jesús somos más que vencedores. Tú, oh Dios, eres poderoso. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.